yo lo soy y no me compadezcas, que esas son... Universidad César Vallejo, Grupo 3 del curso Cátedra Vallejo. Integrantes: Pinedo Sevillano Heisy, García Cabrera Roberto Carlos, Rojas Bardales Luis Antonio, González Collantes Hildebrando, Leal Maitahuari Roy Marden, Trujillo Ontiveros Edward Michael, Casado Gómez Carlos Enrique, Juárez Figueroa Miriam Sofía y Pardavé Bedoya Jenny Esther. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, pueblo de una zona alta del departamento de La Libertad, en Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. La empresa norteamericana Mining Society llega al pueblo de Colque, en Cusco, para la extracción del mineral el tungsteno de las minas de Quivilca, pero con la llegada de esta empresa yanqui llega también al pueblo el maltrato, las injusticias y los altercados sociales. Injusticias como, por ejemplo, cuando los yanquis norteamericanos, los aliados y los grandes empresarios se emborrachan, violan y asesinan a la Graciela, a quien le decían la Rosada. El pueblo, en su conjunto, saben quiénes son los autores de estos crímenes, pero esta voz de protesta social es silenciada. Frente a las injusticias, nace un líder sindical, Servando Huanta. Pretende ser aquel indio que lidere esta revolución contra el opresor norteamericano. El herrero Huanta inicia una revolución mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los indios de todas partes del mundo serán liberados. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a las carencias económicas retorna a su pueblo. En 1911 viaja a la ciudad de Lima para matricularse en la Facultad de Medicinas de San Fernando, pero nuevamente abandona el claustro universitario. En 1913 retorna a la ciudad de Trujillo como maestro del Centro Escolar de Varones número 241 y trabaja como profesor del nivel primario del Colegio Nacional San Juan. Quieres que la risa me ensanche la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como topos. Escarba y escarba mientras En 1920, nuestro poeta César Vallejo se ve envuelto en un incidente bastante dramático, y es que es acusado de un delito que no cometió y llevado a la cárcel. César Vallejo va a permanecer 120 días encerrado en la cárcel de Santiago de Chuco, La Libertad, su tierra natal. Luego de esto es liberado, sin embargo la persecución hacia él continúa. En 1923, César Vallejo parte hacia el viejo continente para no regresar jamás. Él permanece 15 años en Europa. En este periodo conoce a su esposa Georgette Philippard, quien es la más grande precursora de sus obras. Se podría decir que la vivencia de César Vallejo en Europa estuvo marcada por el bajo nivel económico. Sin embargo, el poeta en este periodo continuó escribiendo sus más grandes obras, alejado de su país y de su tierra natal. César Abraham Vallejos murió en la clínica del Boulevard Aragon, en París, Francia, el Viernes Santo del 15 de abril de 1938, a las 9:20 de la mañana. De llovizna, pero no un jueves como había dicho en su poema Piedras Negras sobre una piedra blanca. Después de la muerte se publicaron el famoso cuento de Paco Yunque y sus poemas póstumes fueron agrupados en dos poemarios: Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, publicado en 1939, gracias al empeño de su viuda Georgette Vallejo.
La poesía, reunido en 2 últimos volúmenes, es de corte social, con esporádicos temas de posición ideológica y profundamente humanos. Para muchos críticos, los poemas humanos constituyen lo mejor de su producción poética, que lo han hecho merecedor del calificativo de poeta universal. La novela El Tungsteno. La novela muestra cómo esta época se da el abuso y la explotación de los pobres al ser utilizados en trabajo, forzando para beneficio descarado de los dueños de empresas y las autoridades del pueblo. La obra El Tungsteno tiene un gran contenido social porque nos permite ver las diferentes clases sociales que se presentaron en esa época, pero muchas veces no deja de estar fuera de la realidad. La novela de Vallejo es realista en el lenguaje y en el tratamiento de escenas y situaciones, aunque también incursiona en el plano simbólico, como es la opción por el Cusco. Por otra parte, en el primer capítulo, Los Horas, el primer núcleo social presentado está compuesto por indígenas que desconocen la propiedad individual, la ambición, el trabajo por el dinero y que viven en perfecta armonía con la naturaleza. En esta novela, César Vallejo plasma cómo el capitalismo oprime a una comunidad indígena, poniendo al desnudo las injusticias de una clase predominante hacia una comunidad desvalida, que se encuentra desprotegida por sus autoridades, siendo más bien estas autoridades que buscan aprovecharse de la humildad de sus pobladores, por el desconocimiento de sus derechos, abusados en todos los aspectos por las ambiciones de un grupo de personas sin importar las nefastas acciones cometidas para la obtención de sus codiciosas riquezas. Esto se ve reflejado hasta la actualidad, ya que estamos gobernados por un tipo de gamonarismo. Todo aquel que ha leído la obra del Tungsteno pudo darse cuenta que el autor, nuestro querido escritor César Vallejo, pretende ponerse al servicio de la clase obrera. César Vallejo nos muestra una realidad que en muchos lugares del país y del mundo hasta ahora existe. ¿Cuál es? Es la explotación al trabajador, que en este caso se trata de los obreros de las minas del Perú. Pobres ricos, órate aquel que mancomuna perversamente, atroz aquel que destruye esta tierra mía, maliciosa aquel que arrasa con estos pobres ricos desvergonzadamente, cobarde aquel que siendo inhumano consigue riquezas. Algún día estos pobres ricos tomarán justicia por lo que un día se los fue arrebatado. Despotismo sin límites, conjunto de timadores con hambre de devastación, pobres hombres a manos de tales tiranos. Desdichado, estos pobres ricos
que bajo este mando morirán desolados.